La casa de al lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. Damos lugar a este nuevo encuentro, nuestro segundo encuentro de perspectivas. Buenas tardes. Vamos a empezar el segundo encuentro que cambió de nombre, ahora se llama Perspectivas. Y como si pudieron leer el texto con el que acompañamos la invitación, esta idea que nosotros tenemos de que tenemos que explicar una perspectiva de militancia, o de interpretaciones o de acción distinta, en las últimas 2 semanas se vio muy, muy requerida, porque en el mundo de la izquierda hemos pasado en el lapso de 2 semanas estamos agobiados por el fascismo, a preparémonos para gobernar, sin mediar más que una encuesta. Así que bueno, nos pareció que era importante entonces volver a señalar, lo hemos hecho en alguna otra charla, de qué manera intentamos nosotros pensar las tareas que nos corresponden como militantes, o que podemos hacer como militantes socialistas. Por empezar, hay una reivindicación de la interpretación del análisis, en el sentido de que la realidad no es transparente y hay que buscar detrás de lo evidente el fondo de los asuntos, la estructura de la sociedad, las características más profundas del momento. En esto estamos totalmente de acuerdo con todos los analistas y todos los intérpretes, pero nos parece que hay distintas versiones de lo que significa un análisis. Quizá distintas versiones de lo que usurpa el lugar de un análisis. Nosotros nos colocaríamos, y lo vamos a explicar al final, en el mismo lugar, pero en sentido opuesto, de los analistas burgueses. ¿En qué sentido? Que los analistas burgueses asesoran a la burguesía con la mayor fidelidad posible a la realidad. No la asesoran diciéndole lo que quieren escuchar, sino lo que probablemente esté por suceder o esté sucediendo y no es tan visible, para que los burgueses estén en mejores condiciones para tomar sus decisiones. Todos esos foros que a veces, sobre todo algunos periodistas, son invitados y viven de esto, es para eso, para que asesoren a la burguesía, a los distintos burgueses individuales, sobre el escenario en el que estamos, y puedan a partir de ahí mejorar sus inversiones o tomar mejores decisiones de inversión. De todas formas, hay otro tipo de analistas en la izquierda. Nosotros hicimos un cuadrito medio disparatado, pero que sirve, porque hay un analista que es el profeta. Es el análisis de izquierda, que sobre todo muy emparentado con el trotskismo, que viene desde el año 38 diciendo que estamos en una época de guerras y revoluciones, que hay revolución inminente, cada cosa que pasa estamos al borde de la crisis, la situación revolucionaria, el estallido, la muerte definitiva del peronismo. O sea, es un analista profeta, pero que profetiza, como todo profeta, la venida del Señor. Y algún día el Señor va a venir. Esa es la lógica del profeta, ¿no? Tiene la eternidad para acertar. Y el análisis no es más que la selección de los hechos que coinciden con esta cercanía de la revolución, o de grandes acontecimientos de la lucha de clases.
Y hay otro complementario que es el analista víctima, es el que siempre estamos en el peor momento, siempre el fascismo, el neofascismo, la dictadura, la amenaza mortal, eh, y de toda realidad está encontrando esos elementos negativos, los resalta y los eleva. Estas dos figuras no quiere decir que sean dos personas distintas, se puede pasar de una a otra, pero tienen la característica común de seleccionar qué tipo de eventos van a privilegiar antes de ver qué eventos están sucediendo en la realidad. Y hay un tercer tipo de analista o intérprete que tampoco nos interesa ir por ese camino, que son los estelares, las estrellas. Tiene mucho que ver con las redes sociales y con el sistema este de likes y de reproducciones y de scrolleo, que hacen del análisis sobre todo un evento literario, ¿no? Cuanto más llamativo, novedoso, punzante, provocativo sea lo que dicen, mejor, porque no tienen ninguna eh, eh, perspectiva posterior a esto que volver a ser vistos en la próxima publicación. Son los que nosotros llamamos mucho los libre pensadores, ¿no? Alguien que va, habla y dice, bueno, estas ideas deberían hacer su trabajo, yo ya las pronuncié, las dije, y son interesantes y son novedosas, eh, y recorren eh, distintos espacios en los que van dejando sus comentarios, siempre con la obligación de que estos comentarios tengan algo, como dicen en la jerga periodística, que estas intervenciones tienen un titular. Bien, y nosotros queremos hacer otra cosa, que es por eso le llamamos perspectivas, es tratar de entender en cada momento de la realidad qué es lo que nos conviene o nos corresponde hacer como militantes socialistas. Por eso partimos del rechazo o sea, en lugar de ponernos sobre la realidad, primero nos preocupamos por rechazar dos cosas. Una es esta, el efecto inmediato de que sea llamativo lo que decimos, y la otra es no encontrar rápidamente lo que deseamos. Porque cuando uno encuentra rápidamente lo que desea, es probable que deseó tanto que lo inventó. Ahora estamos en un momento de esto, ¿no? Hubo una encuesta que le dio un mejor resultado a Miriam Bregman en imagen, y de este elemento se desataron una cantidad de conclusiones y de planteos y de actividades eh, desmesuradas, y como vamos a ver, todas terminan en encontré lo que deseo para hacer lo que me gusta. Así que rechazando esta tentación de encontrar lo que deseamos, nosotros tenemos una escala de cuatro etapas para analizar. La primera es pensar la economía. Y ahí también, cuando pensamos la economía, no estamos pensando qué es lo que anda mal, qué es lo que podría eh, atraparnos, porque lo que anda mal es lo que produce la posible caída del gobierno, sino qué tipo de equilibrio está funcionando en la economía en cada momento. En general hay pocos momentos en que la economía estalla, todos lo sabemos, pues son tremendos y quedan recordados en nuestra memoria, pero los 75, 89, 2001, 2023 son momentos, eh, como se verá, poco frecuentes, y lo frecuente es que la economía se reequilibra. El primer punto de un análisis es saber en qué tipo de equilibrio es el que está funcionando. Que no es lo mismo que decir qué sector es el favorecido, sino qué tipo de equilibrio, porque pensarlo en términos de equilibrio nos permite pensar también cuáles son los puntos flojos de esa estructura. La semana pasada sacó el The Economist una nota sobre Milei,
eh, que es maravillosa porque no dicen este es nuestro gobierno, ni dicen que se vaya, dicen esto es lo que tiene a favor, esto es lo que tiene en contra, estas son las debilidades, este equilibrio se sostiene siempre y cuando consiga esto y no consiga aquello y aquello otro. O sea, la economía burguesa se basa, como lo vimos en la charla de hace 2 semanas, en equilibrios y reequilibrios. Muy rara vez esos desequilibrios llegan al estallido social, a la crisis profunda, al disfuncionamiento completo de la economía. En general, rápidamente, porque esta es la razón del mercado, equilibrar y reequilibrar, eh, se vuelven a reequilibrar. Lo que tenemos que entender es qué tipo de equilibrio. Por ejemplo, este equilibrio es mucho más apoyado en las industrias del petróleo y, y la minería que el equilibrio anterior. Está más apoyado en cierto tipo de dólar que el equilibrio anterior. Pero por ahora es un equilibrio y entenderlo es fundamental. El segundo elemento que también analizan los burgueses es este equilibrio en los factores económicos. ¿Qué sostén institucional tiene? Por ejemplo, gran pregunta de los burgueses en este momento, sobre todo los burgueses a los que apunta el plan económico de Milei. ¿Vamos a poner plata en la industria petrolera, cuyas inversiones duran varios años y cuya renta empieza a aparecer después de varios años, si Milei no garantiza la reelección o al menos la continuidad de un proyecto similar? Ya no es una cuestión económica, ahora es una cuestión institucional. Eh, Estos problemas que está teniendo el gobierno en la economía, aumentados eh, por las peleas internas, eh, ¿justifican poner la plata acá o mejor la ponemos en otro lado? O sea, esa es la parte institucional. Lo que Caracoche en sus charlas, eh, nos- desde la charla de Caracoche lo llamamos el esquema social de acumulación. No es solamente dónde la guita puede rendir, sino qué garantías tengo, qué solidez jurídica, ¿no? Van a venir los peronistas y no me van a sacar los dólares, dejar sacar los dólares, entonces no pongo la guita, porque si no puedo sacar los dólares, ¿para qué llevarle dólares y después no poder retirarlos? Como ven, las dos cosas que estamos hablando son presunciones, o sea, estoy pensando el presente para imaginar un futuro. A la burguesía le interesa, aunque en mucho menor medida que nosotros, un tercer factor, que es la conflictividad. Digo mucho menos que nosotros porque en este momento, por ejemplo, no es un tema que le preocupe. No está preocupada por la conflictividad laboral, porque la conflictividad laboral no es hoy un gran problema. De hecho, se nota en este aspecto extravagante, los artículos que tratan de explicar que la izquierda puede estar en condiciones de acercarse al gobierno tienen que referirse al Garrahan, a la marcha universitaria del 2024 y a FATE, o sea, a cosas que sucedieron en el pasado o que no tienen ninguna perspectiva y están eh, terminadas. Porque no hay nada que pudieran decir en este momento la gran lucha de algo. Entonces hay pequeños conflictos, algunos, pero no hay el ejemplo de decir el correlato de esta encuesta es una conflictividad eh, grande de la clase trabajadora que se expresa en tal o cual conflicto que marca la tendencia. Y cuando hablamos de luchas, aunque la izquierda se ha olvidado de este detalle, es muy importante señalar la burocracia. Las luchas no solamente dependen del malestar obrero, sino de la expectativa que tienen los obreros de obtener algún tipo de mejora. Y la burocracia se ha transformado desde hace muchos años en un obstáculo absoluto para esto. De hecho, lo más probable es que si no son luchas que no tienen ningún sentido, o sea, saludos a la bandera,
son luchas en las que casi seguro me van a alcahuetear y pierdo el trabajo. Y este es un factor importante a tener en cuenta. La burocracia ha desaparecido de los análisis, pero es un elemento crucial. Eh, Su capacidad no solo de contener, sino también de alcahuetear, o en casos más extremos como el de Mariano Ferreira, de utilizar la violencia contra la clase trabajadora. Y recién, en último lugar, no porque esto sea siempre así, sino porque así es la realidad en la que vivimos, la situación de la izquierda. Por un hecho, la izquierda en la vida política es marginal, no puede ser el elemento determinante para un análisis. Entonces, nosotros tratamos de pensar qué hay que hacer, cómo intervenir, cómo es la realidad, tratando de armar una explicación consistente de estos cuatro elementos con sus jerarquías claramente ordenadas. Pero consistente quiere decir que yo no puedo olvidarme de los elementos contrarios a lo que afirmo solo porque no me gustan. O al menos tengo que considerar que lo que va a pasar tiene que incluir esto. Por ejemplo, ¿qué tipo de crecimiento de la izquierda se puede dar si no hay luchas? Bueno, probablemente uno muy distinto del que nosotros esperamos o quisiéramos. Un crecimiento puramente electoral y superficial, porque no es el correlato de la autoorganización obrera, sino de la simpatía genérica de una figura visible. Y acá vendría el otro elemento. Nuestros análisis tienen que, como apuntan al futuro, solamente pueden ser coherentes si a esta foto del presente la comparamos con algunas fotos del pasado. Quiero decir, ¿cómo saber hacia dónde va una situación? Bueno, eh, cualquier cosa que está en un punto fijo puede ir para cualquier lado, pero si yo puedo reconocer cómo es la trayectoria previa, entonces puedo intuir hacia dónde va. Eh, por ejemplo, el hecho de que no se luche no es un producto de una derrota, no encontramos una derrota en la lucha de clases, sino una progresiva desconfianza en la conducción histórica de la clase trabajadora. Bueno, este probablemente es un factor que se mantiene. Podría haber otros motivos, pero las fotos previas nos permiten interpretar qué es lo que está pasando. Esta idea de lo anterior unido a lo presente para tratar de tener una idea hacia dónde vamos, está un poco en contraste con la religión del acontecimiento, ¿no? La religión del acontecimiento es esta idea de que todo el tiempo la vida los hechos históricos están hechos de quiebres absolutos, rupturas profundas, movimientos convulsivos. Exactamente lo contrario de lo que pasa en la vida social, que a pesar del malestar tiene una larga y profunda consistencia de equilibrios y reequilibrios. Ha habido pocos acontecimientos en la vida histórica. Obviamente que la idea de revolución está unida a la idea de acontecimiento, pero justamente porque no es algo que suceda todas las semanas, es que requiere una minuciosa preparación la intervención en él, y no estar esperando que todos los días sucedan hechos absolutamente radicales y novedosos y disruptivos. Entonces, en contra de la religión del acontecimiento, para la interpretación preferimos practicar la técnica de la continuidad. Las cosas suelen ser bastante continuas, inclusive para los que queremos un cambio abrupto, más continuas de lo que desearíamos. Eh, y el hecho de que agitemos y escribamos y
expresemos nuestro deseo de que haya acontecimientos, no los atrae en ninguna medida, no los hace presentarse en ninguna medida. Eh, este hecho de que todas nuestras hipótesis, las nuestras y la de la burguesía también, y la de todos los demás, se basan en una presunción, explica que la mayor parte de las hipótesis, aún las mejores, siempre tienen fallas y errores y, y yerros. Y entonces podemos desarrollar también una idea de la autocrítica, que no es tanto golpearse el pecho diciendo estuve mal, sino la precisa explicación de qué factores fueron tomados en cuenta para sacar la conclusión que no fue acertada. O sea, eh, si uno no duda de la honestidad del analista o de los compañeros, eso significa que cada vez que interpretamos algo de manera equivocada, la única búsqueda autocrítica es saber qué fue lo que no vimos o qué fue lo que vimos de manera equivocada para que nuestra presunción no fuera la correcta. Como dicen los dichos, con el diario del lunes todos comentan el partido y esto hay que aprovecharlo. Eh, pero una autocrítica que no consiste en esto, en decir qué fue lo que vimos mal, a qué le atribuimos un peso eh, equivocado o qué cosa no vimos, no es más que un autocastigo. O sea, ¿qué importa si alguien se equivocó otro? Lo que importa es saber que hay que corregir en el análisis. Eh, entonces, el análisis de que para ir a lo concreto, el análisis de que una encuesta determine toda la actividad política de la izquierda en base a debatir cómo sería un gobierno eh, socialista o obrero o burgués, pero o sea, por todo lo que está, por una encuesta, a nosotros nos parece desmesurado y parcializado. Faltarían muchas cosas para que esto fuera motivo de debate. Por ahora, lo único que nosotros podemos decir al respecto de este tema es que la estrategia del PTS de construirse alrededor de una figura pública eh, ha tenido algún cierto éxito a través de las encuestas. Eh, También decimos que este éxito viene de la mano de una mayor cercanía del peronismo y también decimos que este éxito no viene cuestionado por lo único que lo puede reorientar de manera más eh, cercana al socialismo, que es un movimiento de la clase trabajadora que le imponga ciertos límites. Por lo tanto, debatir las características de un gobierno obrero nos parece uno de ese tipo de análisis donde yo tomo un factor porque me resulta agradable y dejo de lado todos los demás. Es el mismo que cuando por algún hecho puntual de represión se designa la existencia de un gobierno fascista sin tomar en cuenta todos los demás hechos, sobre todo nuestra libertad de reunión y de expresión y de práctica política que por ahora no ha tenido ninguna limitación significativa. De hecho, la carta abierta eh, que escribieron en apoyo a Miriam Bregman, algunos intelectuales de izquierda, dice que ahora estamos en condiciones de debatir en la calle, en las plazas, en las fábricas, eh, la construcción de una alternativa de izquierda. Y este iba a ser el final al que me quería referir. Como cuando yo me baso en lo que quería escuchar y no en la realidad, empiezo a tener una interpretación un poco delirante. No hay ninguna encuesta que permita debatir en los lugares de trabajo privados la, la política de la izquierda. La burocracia sigue existiendo y nuestros compañeros que trabajan en espacios, en concentraciones de trabajadores privados, si abren la boca, si siguieran la política
de Petruccelli y la carta abierta, estarían en la calle. Porque el dato de una encuesta es muy parcial y no invalida otro dato estructural permanente, que es que la burocracia alcahueta sigue intacta y alcahueteando. Entonces, cuando decimos que un análisis tiene que ser consistente, nos referimos a esto. Nada ha cambiado en el terreno de la burocracia sindical en los espacios de trabajo. La encuesta no la modifica. Si hiciéramos eso, si impactados por un dato parcial y no por un análisis consistente, saliéramos a armar comités de base en los trabajos para apoyar a la izquierda, lo más probable no es solo que no cambiara el resultado electoral, sino que perderíamos la inserción, la poca inserción que tenemos en los lugares de concentración de trabajadores. Entonces, esta es la cuestión de perspectiva. Un análisis unilateral y basado en lo que quería escuchar o en lo que quería que pase, si esto es solo para publicar en las revistas, para hacerme un nombre, para debatir entre intelectuales, no importa, nos interesa muy poco y no tiene ningún efecto. Pero como nosotros queremos militar, si adaptáramos nuestra acción a este tipo de instantáneos cambios a favor de una cosa o de la otra, la verdad que estaríamos cometiendo graves errores y pronto nos disolveríamos en la nada. Así que bueno, esta era nuestra idea de cómo analizar la situación y cómo no analizarla en vista de los últimos acontecimientos. Bueno, como odio el silencio, tiro ahí una consideración. No sé, al parecer por lo que están contando de las perspectivas que se hacen los compañeros ahí de la izquierda argentina, parece más mesurado ahí los análisis incluso del PTS que de los de estos compañeros de Carta Abierta o incluso de otras voces que se han escuchado, instándolos a asumir el desafío, como a ser valientes, a ser intrépidos, sagaces y aceptar el desafío de gobernar, como si eso fuera lo que estuviera sobre la mesa. Es una cosa, a mí me da descabellada, porque aparte hay que ver en ejemplos de la historia si no se ha estado muchísimo más cerca, o si no ha habido una izquierda más potente electoralmente, y eso en realidad no quiere decir nada respecto a las posibilidades de operar una transformación en la sociedad. O sea, la verdad me sorprende a veces de gente súper lúcida, inteligente, instruida, eh, erudita, incluso respecto a la historia del movimiento obrero, que pueda tener, no sé, ese tipo de pensamiento. No sé, capaz que soy un atrevido, pero lo veo medio como iluso. No sé, y en el caso por lo que he escuchado a Chipi Castillo y a Breckman, como que le bajan un poco la- el precio a esta encuesta. O sea, están tan emocionados, ¿sí? Es lo que quieren ellos, crecer un poquito, porque es a lo que aspiran, pero también como que le ponen paños fríos a la gente que se le vino la fiebre arriba, ¿no? No sé qué dicen ustedes de eso. Un comentario. Eh, si uno lo toma desde el punto de vista intelectual, del conocimiento epistemológico, sorprendería. Pero si uno lo piensa que esta intervención le ha devuelto un lugar estelar a unos intelectuales que no tenían la menor repercusión, fue un buen negocio. O sea, de golpe, una intervención un poco descabellada me lleva a, a una presencia dentro del ámbito de la izquierda eh, significativa, producto de que el PTS dice, bueno, buenísimo, que esta gente eh, exagere mis méritos, porque bueno, yo no creo lo mismo, pero me parece bien que digan que soy una gran alternativa. Entonces ahora hay un debate alrededor de esta cuestión, y esto, vuelvo a decir, para los analistas estelares es todo lo que están buscando.
Y hay un ejemplo interesante de lo poco acertado del análisis tan particular. El hecho que Miriam Bregman tenga en una encuesta un porcentaje un poco mayor que antes, y siga siendo la tercera analista, o sea que ni siquiera llegaría al balotaje. Pero este hecho, muy del orden de las encuestas todavía, los lleva a sacar como conclusión que hay que proponer la formación de amplios comités de base, y entonces sacan toda una política, pero se les escapa algo. En este momento, podríamos llamar de éxito del PTS, donde ha logrado lo que ha buscado explícitamente, construir una figura pública, y donde la figura pública que construyó es claramente la más reconocida de la izquierda en este momento. En este momento, mientras los intelectuales de izquierda le dicen al PTS lo que tenemos que hacer juntos, el PTS, con actitud sobradora, les dice, sí, sí, tenemos que charlar, pero hace por primera vez un acto el 1 de mayo solo. Entonces, este hecho notorio, que es que el PTS dice, llegué hasta acá solo y ahora van a venir todos atrás mío, y ni siquiera me mantengo la tradición del 1 de mayo unitario, porque ahora ustedes son mi furgón de cola. Esto que le está diciendo el MST, a la izquierda socialista y al PO, no lo toman en cuenta para entender que no va a haber ningún comité amplio de base, como mucho habrá comités de apoyo al PTS, porque la señal es clara. A diferencia de los años anteriores, nos vamos a cortar solos. Así que la fantasía de ahora nos van a escuchar porque nosotros somos los asesores y los que sabemos, eh, no tiene base real, y además es lógico que el PTS no la va a rechazar. ¿Qué más quiero que haya un montón de gente diciendo que hicimos todo bien? Y que después nos quieren hacer unas críticas, pero en total las críticas ya se las callaron. Porque es unilateral, porque es todo basado en la encuesta sin tomar en cuenta las otras cosas, las otras partes. Para nosotros esto nos abre una inquietud, que es si realmente una parte de la población empezara a sentir que la izquierda deja de ser tan ominoso el término y que el socialismo se puede mencionar y que se podría llegar a votar, sea lo que sea esto, en la cabeza de muchos trabajadores, a una candidata socialista, bueno, para nosotros esto habrá que tenerlo en cuenta para nuestras acciones. Pero tenerlo en cuenta no significa ahora sí que viene todo lo bueno, sino ahora viene un nuevo equilibrio que tiene su lado bueno y su lado malo, porque una gran corriente bregmanista nos abriría, por un lado, un cierto diálogo y nos colocaría un gran obstáculo adelante. Bien, sería una nueva situación. Ahora no tenemos diálogo, pero tampoco hay un obstáculo de esa envergadura. Eh, por eso decía que más que pensar cuándo todo cambia para inevitablemente las cosas sean maravillosas, la idea es analizar de qué manera se vuelve a equilibrar una situación bajo nuevas condiciones. No digo con esto que va a suceder este crecimiento de las ideas de izquierda, genéricas, pero si sucediera, sería un evento factible muy lejano a un gobierno obrero. Como en muchos países que hay una izquierda genérica que obtiene votos. Y que es más, que obtiene votos y que tiene una fuerte presencia institucional. Y eso no significa que esté el socialismo en condiciones de gobernar. Por eso la insistencia en la unilateralidad. Si yo me aferro a lo que me gusta, de lo que escucho, de lo que veo, los resultados me van a ser muy favorables, pero poco reales. PTS mandó una clara señal de que ahora más que nunca todos van a tener que ir atrás de ellos. Y a mí me parece absolutamente natural, porque si su estrategia ha tenido éxito, ¿por qué la van a regalar a unos opinadores que no han construido nada? ¿No? Es muy llamativo esto que Sartelli o Petruccelli le digan al gordo Emilio qué es lo que hay que hacer.
La sensación que me da es cuando yo critico a Scaloni, ¿no? Pero yo sé que es una estupidez y la hago solo en mi casa, avergonzándome de alguien que me escuchara. Pero bueno, yo le digo al tipo que ganó 2 Copas América y un Mundial que no hizo el cambio correcto. Por suerte no lo tengo al lado para que me diga, ok, cuando pueda dirigir un equipo de papi fútbol, veremos. Es muy rara esta situación y es muy raro que esto se lo considere un debate. Un debate, en todo caso, sería el peor, porque le están debatiendo un conjunto importante de militantes con un conjunto importante de militantes. Pero ahí hay un problema de envergadura, perdón, hay un problema de envergadura que hace ridículo el creer que esto es una conversación. Una persona que escribe artículos con una organización militante que tiene congresos, delegados, trayectoria, eh, publicaciones. Bueno, yo creo que el PT es un poco perdonavida y dice, bueno, no hay problema, que digan lo que digan. ¿Qué me puede afectar que 4 tipos que leen y escriben libros crean que pueden conversar de igual a igual con nosotros? Adelante, Ah, Gastón. No hay nadie. Adelante. ahí va, no, pero hablando un poco de todo este tema de las opiniones de compañeros este, intelectuales, etcétera, que eh, un poco yo creo que también lo que los compele digamos, no a condicionar, porque no pueden, pero por lo menos a señalarles el camino a los del PTS, es que, como bien aducen, ellos quisieran estar en ese lugar, o sea, no, es decir, que ellos se plantean la hipótesis de que alguien de izquierda pueda estar en el lugar que está el PTS, pero para mí un poco distorsionado digamos, la configuración de ese lugar en el que realmente está el PTS o que podría estar. Y para mí tiene que ver con la hipótesis esa del momento allendista que plantean los compañeros de vida y socialismo, o cuando traen, por ejemplo, los fenómenos como Milei, es decir, de ser un outsider completo de la política a pasar a ser presidente, o cosas como lo que le pasó a Castillo en Perú, sin tener en consideración qué hizo, por ejemplo, Castillo para llegar a ese lugar, o sea, todas las concesiones programáticas que tuvo que hacer ese partido en el que después se montó, y todas las alianzas que tuvo que hacer y todo, y aparte cómo terminó, en definitiva, porque hay una carta que es la que mata a todas. En el supuesto caso de que uno llegara a coronar, ¿no? Por la vía esa electoral. Eh, no entiendo cómo pueden comparar, yo qué sé, el derrotero de la carrera meteórica de Milei, aupado por todos los medios de comunicación, las redes, toda la plata que hubo ahí, con, no sé, con la construcción de la unidad popular chilena, o incluso qué es lo que terminó pasando con la unidad popular en Chile y con mucho menos estridencia y pretensiones con lo de Castillo en Perú, etcétera. O sea, ellos tienen una carta que mata a todas, que es la posibilidad de la utilización de la fuerza, pero mucho antes que eso tienen todos los medios, todo, y hasta cuentan en principio a su favor con la vida cotidiana que nos lleva a asumir que el capitalismo es, digamos, el non plus ultra del desarrollo humano, es todo lo que... No hay alternativa. En principio, la intuición lo que nos lleva a pensar es eso, y solo en momentos, digamos, en términos masivos, ¿no? Y solo en momentos de crisis se puede trabajar digamos, con una palanca construida previamente sobre la conciencia de muchas personas para intentar convencerlo de que la perspectiva que uno tiene, o sea, empalma con sus necesidades y con lo que realmente es posible hacer. No sé, la verdad que no, lo veo como un desatino tan grande. Aparte me parece, no voy a tirar de la lengua porque a alguno de ustedes ahí les puede picar las ganas de hablar sobre capaz que este, hipótesis que no son gravitantes en realidad en el momento político argentino, pero gente que, no sé, venía como del insurreccionalismo, de alguna forma, no del insurreccionalismo anarquista, pero bueno, planteándose como hipótesis posible de la resolución del problema de poder, por ahí un viraje que nada que ver con nada, me dejó con los ojos cruzados. Pero bueno,
No, un agregado nomás que esto que está pasando con lo de Miriam Bregman es bastante menos que todas esas posibilidades que se plantean. Es un fenómeno de opinión. En la encuesta que viene podría bajar muchísimo. Una cosa tan inestable, no hay sustento programático, es un tema de simpatía, como dicen ustedes, simpatía por un personaje. Está buenísimo, ¿no? Obviamente mejor que la haya que a que no lo haya, pero yo qué sé. Hace poco hizo la cátedra abierta, la Izquierda Diario, Carlos Marx, en La Plata, en la Universidad de La Plata. Fue invitado una socióloga y Seman. Y Seman se ocupó de decirle que yo siempre soy peronista y ustedes. Así, se ocupaba de diferenciarse bien. Y lo invitan siempre estos tipos, porque tiene buenos análisis, hace análisis focus group, que esto que lo otro, pero se ocupa de decirle que yo soy peronista, no soy usted. Y constantemente va Rosso, la Izquierda Diario, qué sé yo, lo llaman estos tipos. Y el peronismo se ocupa de decirle, no, nosotros no somos ustedes. Ojalá tenga buena suerte, le dice, pero yo soy peronista. Eso me llama la atención, no sé si la vieron alguna, pero no nos dice nada eso. Lo que estamos hablando es más profundo, es qué sustentabilidad tenemos la base, qué piensa la gente abajo, cómo juega el equipo nuestro. Por arriba pueden decir cualquier cosa. Tres cosas que están en esos comentarios. Una es que esto de Milei y Allende justificarían un sorpresivo gobierno de izquierda, es lo que yo llamaba la religión del acontecimiento. O sea, ocurren cosas sorpresivas. Pero la verdad que el gobierno de Allende fue lo menos sorpresivo que uno podía pensar. Había sido 2 veces candidato a presidente y perdiendo por poco. Era un partido que tenía 70 años con otro partido que tenía 70 años. Dirigían las centrales obreras. Estaba en medio del ascenso post-revolución. O sea, es sorpresivo si yo saco toda la realidad y dejo nada más que una vez ganó un tipo de izquierda las elecciones. Si no le saco la realidad, es una conclusión de un equilibrio muy particular que no se da. Y el de Milei es lo mismo en otras condiciones. Por eso, esa forma de análisis que es que recorto toda la realidad y tomo un elemento, a veces gana alguien que no debería ganar. Es muy parcial. La otra cuestión es que cuando estas cosas no pasan, un problema es que cuando estas cosas que se dicen no pasan, luego se escribe otro texto, se hace otra carta, se saca otro libro y lo dicho no se analiza. Cuando decimos lo de la autocrítica es esto. eh, ¿Cómo una política puede cambiar a otra diametralmente opuesta? A nosotros no nos parece que esto esté mal. La realidad nos puede obligar y nuestra propia profundización de las ideas puede llevarnos a estas conclusiones. El tema es no explicitar qué era lo que estaba mal antes para hacer ahora algo tan distinto, ¿no? ¿Qué estaba mal de Razón y Revolución y su programa para tener el programa actual? No alcanza con decir ahora vamos por acá, tenemos que decir por qué no vamos más por donde íbamos antes. Y explicar que todo nuestro pasado fue un error necesario para llegar a esta actual verdad. Si no, todo se vuelve muy caprichoso. Depende del momento, se me ocurren cosas. Y la última cuestión de lo que estábamos hablando es, para mí, y este sí es un tema que es quizá una de las grandes diferencias que tenemos con los analistas estelares, con los de carta abierta, es un desprecio por la militancia. ¿Por qué? ¿Por qué la dirección del PTS va a prestarle más atención a unos tipos porque escriben libros que a los que se rompen el culo militante por el partido desde hace años? Sí, ¿y por qué los militantes van a decir, en lugar de lo que votamos en nuestros congresos, vamos a allanarnos a esta gente que es muy inteligente? Bueno, porque el- todo el texto de carta abierta supone esto, que los militantes son unos giles. Y que esta es una discusión entre capos, entre gente
De hecho, Petruccelli lo dice abiertamente, que él tiene buen diálogo con alguno del Comité Central y esto es todo. Bueno, pero entonces el partido, si esto es así, entonces mucho menos chance hay de hacer lo que dicen que vaya a hacer, porque no quiere decir que el partido es un partido cuasi burgués, donde los dirigentes se cagan en la base. Y si no es así, es un partido de militantes, la manera de torcer su destino es militar. Estar adentro y pelear por las ideas propias. Eh, o no darle, que no nos importe ninguna de estas dos cosas y todo lo que queremos es estar en la cresta de un debate que no existe. En cambio, la necesidad de un análisis de la situación trasciende esta encuesta. O sea, tiene que ver con cómo militamos cotidianamente, qué hacemos, qué está pasando. Cómo están los activistas sindicales, tema que la izquierda debería tener siempre en primer lugar en su análisis, pero ya no existe más. Pero sobre todo por esto que mencioné, me parece que en estos debates por arriba hay un desprecio por la militancia y la construcción de las organizaciones obreras propia de personas que no entienden que un gobierno obrero, para que sea la clase obrera la que gobierne, requiere organización. Y no solamente una simpatía vaga por alguna figura pública. Buenas, compas. Sí, yo creo que hoy lo que hay de manera clara es esta simpatía, como decís vos, Ricardo. Hay una simpatía a una figura pública, no a un programa político. Eh, el otro día el remisero Valdeluber me dijo que él pensaba votar a Bregman, no sé qué, pero nada, no era muy profundo, sino simplemente porque como que vio que uno no iba mucho, el otro tampoco, y la veía que Bregman estaba en distintos lados, en distintos conflictos, le, le llamó la atención. Y después, otra cuestión es, como vienen marcando, ¿no? La reacción de la propia izquierda de los distintos, sea Carta Abierta, sea Sartelli, ante el fenómeno Bregman. La otra vez leí algo que subió hasta ahorita, que decía que encima los consejos que Carta Abierta le está dando a Bregman es medianamente el mismo programa que ya tienen. O sea, no es que le está diciendo algo muy novedoso. Y por el otro lado lo tenés a Sartelli, que es tristísimo, porque son 45 minutos de decirle, ustedes no sirven para nada, y otros 45 minutos de decirle, igual guarda, porque si ganás, yo estoy acá para decirte cómo son las cosas que tenés que hacer. Eh, o sea que al fin y al cabo creo que él se sube a esta posibilidad eh, de que haya una candidatura realmente importante cuando la figura de un Bregman crece en la medida en que se aleja de un discurso del socialismo. Eh, digo, el discurso que dio en Ferros no dice socialismo, no dice nada, absolutamente nada. Bueno, nada, eso. Porque me había quedado un poco en el tintero la, la idea actual de que eh, hubiera un sector de trabajadores que votara a Bregman, sea por las razones que sea, pero que pensara con mayor simpatía eh, lo que se llama izquierda, socialismo, la bandera roja. O sea, esta idea tiene que ser pensada en los mismos términos que el hecho de que más de 10 millones de obreros voten a Milei. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que a mí me gusta no puede cortar, obliterarse, negar el método. El método es que lo que queremos decir, que era el título de la charla, y lo de Bregman lo torció un poco, es que no es que los obreros se vuelven hijos de puta
y luego de golpe, a mitad del mandato, se vuelven unos copados bárbaros. Para nosotros la cuestión es encontrar la explicación. ¿A qué responde una acción que no los hace alternativamente una mierda y unos seres maravillosos, sino que tiene que ver con una respuesta a una realidad que es razonable? Que sea razonable no quiere decir que sea positiva para el futuro, pero no es una cosa irracional, loca, alienada, como es una palabra que les gusta mucho, alienada, o hay una serie de personas que a esto no los perdono porque votaron a Milei. La verdad que los votos a cualquier candidato burgués son igualmente chotos en un sentido y siempre son razonables en otro. Chotos porque no permiten la liberación de la clase trabajadora, pero razonables en el sentido que nadie lo hace por maldad, por odio. En general considera que esa es la manera de garantizar una mejor condición de vida. Y en esto de garantizar una mejor condición de vida no estoy diciendo que lo piensen de manera universal. Muchas de estas maneras de garantizar una mejor condición de vida suponen que un sector social se imponga sobre otro porque no hay para todos, pero es razonable. Pero no es una cosa basada en la maldad, sino en un cálculo razonable. Eh, el voto a Milei fue un voto vengativo sobre todos los que estaban marginados de un sistema en el que otros no estaban marginados. No era un voto para todos, pero voto peronista tampoco. Y lo importante no es juzgarlo moralmente, sino entender qué dispositivos, qué mecanismos llevan a actuar de esta u otra manera. Entonces, cuando nosotros decimos resignación, es bueno, no hay una alternativa superadora, voto en defensa propia. Había unos rapis que se negaban a cualquier tipo de organización gremial porque decía que su ventaja era para ellos era esta contratación directa, que era muy complicada y muy superexplotadora, pero que no le iban a dar además una comisión a los sindicalistas y poder para que ellos intervinieran en el contrato. Entonces, podríamos decir, en un sentido, parecería reaccionaria, pero era una opinión sobre la burocracia sindical y una acción en defensa propia, como la de todos los que no son contratados en negro, sino, todos lo sabemos, los que eligen trabajar en negro, que es una experiencia real. Muchas personas saben que trabajando en negro van a cobrar un poco más y negocian este presente hipotecando el futuro. Eh, o los que no se afilian al sindicato y prefieren no aportar. Bueno, esas cuestiones las puedo ver de dos maneras, como un reaccionario antiobrero que no aporta a la organización común, o como alguien que resignadamente opina que ya que son una mierda los sindicatos, prefiero no aportarles esta guita que la puedo usar yo para comerme una porción de pizza. Eh, la cuestión moral opaca el entendimiento y saber qué equilibrios y reequilibrios se están formando y dónde estaría el problema a resolver. Porque no es que el tipo es malo, no confía en los burócratas o no confía en el Estado presente. Y tiene razón, en parte. Y que la solución sea inadecuada a nuestro juicio, no tiene que ocultar que es inadecuada, pero a la vez es la opción factible. Por eso hablamos de resignación razonable. Si no quiero que gane el peronismo, ¿a quién le podía votar? Que dice más mierda del peronismo. Si no podemos hacer un análisis así eh,
sin emoción y sin interés personal para ver qué está pasando, luego nos sucede esto que pasa con Carta Abierta. Al final, el elemento que a mí me causa agrado me inunda toda la interpretación y actúo en base a una realidad que no existe. Y no entiendo por qué la gente hace cosas tan raras como las que hace. La relación entre esos 4 factores, y por eso los separamos para analizar, no es de estricta similitud, sino de correspondencia y diferencia. Por ejemplo, se ha hecho, sobre todo por algunos grandes textos marxistas, una costumbre decir que tal político o que tal gobierno representa ciertos intereses. Esto, además, sobre todo en la época de Marx, donde prácticamente había en juego no intereses burgueses solamente, sino modos de producción en disputa. Entonces tal gobierno era legitimista, quería que vuelva la, la monarquía y su oposición era burguesa. Pero la idea de representante es como muy automática, porque es algo que siempre está en el lugar de otra cosa. Es muy difícil pensar la política actual con esa soldadura tan sólida. Más bien es un juego mucho más amplio y más dinámico. La burguesía elige al político que le conviene de acuerdo a sus intereses, pero también al político que ha logrado la confianza popular. Y entonces, los políticos no son exactamente el representante de los sectores burgueses, sino la articulación de estos dos elementos. Milei es un caso muy claro. Hay un montón de comentarios de publicaciones burguesas, de publicaciones específicas, críticas con Milei. No es no es el gobierno que quisieran, y nunca hay un gobierno que sea el de toda la burguesía. Pero, pero a la vez entienden que el único que podía llevar adelante un programa parecido al que los sectores más importantes de la burguesía requerían, de los políticos reales, era Milei. Y que así como le molesta ese tono beligerante constantemente, insultante, como le molesta esto, no, no he encontrado un político más medido y más apocado capaz de tomar las medidas que querían que tomaran. O sea que no es el representante de la burguesía, sino el político más adecuado para representar sus intereses, teniendo en cuenta no solo sus intereses, sino la arquitectura institucional de la burguesía, de la democracia burguesa, perdón. No es exactamente alguien al que yo le pago para que haga lo que quiero, sino alguien que tiene un cierto juego propio y que recaba o pierde el fervor popular de la misma manera que consigue o pierde el fervor burgués. Y estas dos cosas circulan bastante conectadas. Entonces, en la medida que un político no logra tener a la población más o menos satisfecha, por más que tome todas las medidas que la burguesía quiere, tampoco consigue tener a la burguesía satisfecha, porque justamente el equilibrio social se va desgastando y tiende al... Y entonces la burguesía elige siempre algo que reequilibre las cosas. Para dar dos ejemplos, tanto de la Rúa como Alfonsín llegaron al gobierno con el apoyo consistente de la burguesía y se fueron cuando se les retiró el apoyo de la población y de la burguesía. O sea, no eran sus representantes, eran la mejor opción en un momento y dejaron de serlo en otro. Y este análisis de que no son los representantes, sino una construcción en base a dos factores que no son el mismo,
la defensa de mis intereses económicos, pero también la posibilidad de hacerlo en base a la popularidad, explica mucho mejor a los gobiernos que le llaman de ultraderecha que la idea de fascismo. O sea, estos gobiernos, aunque quieren, los dirigentes pueden querer perpetuarse en el poder, si yo no exagero los hechos, tengo que reconocer que se han ido. Y se han ido no porque querían irse, el Trump del 2020 y el Bolsonaro quisieron quedarse, pero la burguesía no los acompañó. Y el otro rasgo llamativo es Orbán, el húngaro que se fue después de 16 años. Entonces, me parece que ahí también hay que entender en la cuestión institucional que una cosa es una arquitectura represiva y fascista y otra cosa es un gobierno autoritario, que es uno de los modos en que se puede gobernar si se cuenta con el apoyo de la burguesía y el apoyo de la población. Y un gobierno autoritario no es una dictadura, sino un gobierno que cuenta con el apoyo de la población para gobernar de esa manera. Lo que significa que no se ha pasado a un sistema que no tiene vuelta atrás. El hecho de que estos 3 nombres que dije se hayan ido después de elecciones no puede ser soslayado. Más allá de que son más autoritarios que otros gobiernos, pero también el régimen de alternancia democrática de acuerdo a los votos no desaparece. Algo que ningún fascista permitiría, ¿no? En 2 semanas nos vemos para hablar de geopolítica y nuestro criterio para pensarla. Y en 4 semanas para hablar de dentro de 4 semanas va a estar relacionada con lo de hoy, porque vamos a hablar de intelectuales, científicos, eruditos y militantes, y hoy estuvimos un poco girando alrededor de esas figuras que, aunque todos puedan declararse de izquierda, para nosotros son cosas casi antagónicas. El erudito de izquierda con el militante. Perfecto. Bueno, gracias y hasta la próxima entonces. La casa de al lado. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego, nos vemos. Hola y adiós. Llegué tarde hoy. Hola y adiós, Gustavo. ¿Encontraste el detener la grabación? No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga